Ya en el encuentro número 11 de Política Peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, estamos ante la materia política peronista, que es la teoría que explica o pretende explicar el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Recordamos siempre el lema de esta materia. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad, que por otro lado coincide con la verdad número 15 del justicialismo peronista. Y continuamos hoy con el capítulo sexto referido a la democracia peronista en su segunda parte, pero no sin antes recordar el esquema general de la doctrina peronista, cosa que hacemos en todos los encuentros, para recordar que el principio fundamental político del peronismo, o sea, la soberanía política, implica en primera instancia respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, cosa que hoy veremos en el aspecto político, los derechos de los ciudadanos en el aspecto político. La soberanía política implica también respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, cosa que ya vimos en días anteriores, y también implica respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y vamos a ver hoy, de este capítulo sexto, ya vimos la concepción peronista de la democracia, vimos la forma de gobierno, la democracia en la historia moderna, la democracia en la historia argentina, la democracia peronista, y cómo se realiza la democracia peronista. Hoy vamos a ver solamente los derechos políticos del pueblo que otorgó el primer peronismo. Empezamos entonces el tema 2 del capítulo sexto, los derechos políticos del peronismo. Los derechos políticos son aquellos que aseguran al pueblo, al conjunto del pueblo, su participación libre y activa en la vida pública nacional y en el gobierno. Repito, los derechos políticos son aquellos que aseguran al pueblo su participación libre y activa en la vida pública nacional y en el gobierno. Una democracia lo es verdaderamente cuando esos derechos no solo son reconocidos y respetados en su integridad, sino cuando pueden ser ejercidos libremente por todo el pueblo sin exclusiones ni privilegios. El peronismo ha realizado por primera vez en nuestro querido país, Argentina, ambas condiciones. Ese es sin duda uno de sus mayores méritos, seguramente. Y por otro lado es el cumplimiento de la finalidad suprema del peronismo, que consiste en alcanzar la felicidad de nuestro pueblo, que no es ni más ni menos que posibilitar el ejercicio real de todos los derechos. Hoy vamos a hablar exclusivamente del ejercicio de los derechos políticos que el peronismo posibilitó al conjunto del pueblo argentino. Afirmar y haberlo ejecutado como fundamento de la democracia la expresión del pueblo en comicios libres. Afirmar y haberlo ejecutado como fundamento de la democracia la expresión del pueblo en comicios libérrimos. Antes de la Revolución Peronista, los derechos políticos del pueblo eran siempre una promesa postergada, repetida en todos los discursos electorales
y desmentida en todos los comicios. En primer lugar, la organización política del pueblo era una ilusión. Estamos hablando en el periodo anterior al peronismo, o sea, anterior a 1946, o mejor dicho, anterior a la revolución del 43, del 4 de junio del 43. La organización política del pueblo era una ilusión, ya que el pueblo estaba reunido en una serie de partidos en cuyo seno cada uno se sentía caudillo y cada caudillo dueño de los votos que robaba y aún de los hombres que votaban. Nos dice Perón el 1 de mayo del 53 ante la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, el libre ejercicio del derecho político más fundamental, el sufragio, estaba relegado al campo de las utopías irrealizables. El sufragio. El fraude, y Perón lo explica así, el fraude electoral constituía el procedimiento normal de practicar el sufragio. El fraude electoral constituía el procedimiento normal de practicar el sufragio. Modestos trabajadores de edad avanzada no habían podido nunca, hasta las elecciones de 1946, emitir su voto porque, llegado el momento, a la fuerza pública se la utilizaba desvirtuando y deshonrando su función tutelar para retirar a los obreros y campesinos la libreta de enrolamiento, documento indispensable para votar en aquella época. En tercer lugar, inmensos sectores de la población argentina carecían completamente de derechos políticos y, por consiguiente, les era negada la oportunidad de participar en la formación y expresión de la voluntad popular. Señalamos entre ellos a la mujer argentina, los habitantes de los territorios nacionales, que eran 13 en ese momento, y a los suboficiales de las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, el pueblo era, en el concierto nacional, convidado de piedra, cuyo eterno silencio no era siquiera interrumpido por los actos eleccionarios. Convidado de piedra, como en toda la época liberal y neoliberal. El escepticismo cívico había cundido en las masas laboriosas ante el perpetuo ejercicio del fraude y la violencia, las dos cosas, como siempre. El fraude, la mentira y la violencia. Y los hombres se habían desentendido de la cosa pública para ocuparse solamente de sus asuntos personales, lo que constituía un síntoma elocuente del decaimiento de las instituciones, paulatinamente llevadas a finalidades subsidiarias con abandono de las fundamentales del Estado. Esto lo explicaba Perón el 15 de noviembre del 46. Por otro lado, la corrupción de nuestro sistema institucional, evidenciada en los hechos por la situación descripta, contrastaba agudamente con las retóricas declamaciones de los políticos de la época. Nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros, respecto a los que nos gobernaron desde el 10 de diciembre de 2015 a 2019. La corrupción de nuestro sistema institucional, evidenciada en los hechos por la situación descripta, contrastaba agudamente con las retóricas declaraciones de los políticos de la época. Mientras más ardientemente invocaban estos a la libertad, mayor era el fraude y la violencia empleados en los comicios. Mientras con más solemnidad hablaban de democracia, más arteramente era burlada la voluntad del pueblo, que día a día pesaba menos en las decisiones de la República.
realidades incontrastables de la historia argentina. Y que últimamente los quisieron repetir a través del fraude electrónico y cosas por el estilo. Los que no tienen por finalidad hacer lo que el pueblo quiere y defender sus intereses, tratan por todos los medios de obviar la voluntad del pueblo, por el engaño o por la fuerza, o por las dos juntas. Siempre ha sido igual, parece. A esta grave situación puso fin, y fin definitivo, la revolución peronista. Más o menos definitivo. Un aspecto básico de esta, la reforma política, estaba enderezado a terminar con esas anomalías ya intolerables en la vida nacional. Sí, a partir de las elecciones del 46, por lo menos no hubo un fraude tan palmario como existieron en la década infame y antes, ¿no? La reforma política de Perón devolvió al pueblo de la República el goce, el pleno goce y el libre ejercicio de sus derechos políticos, la restitución de los derechos. Restableció en el país la verdadera libertad política, que no consiste en declamar sobre la voluntad popular, sino en respetarla, Y veamos ahora en qué consistió dicha reforma. La primera y más urgente necesidad era, en 1945, lograr la participación libre y activa del pueblo en la vida política nacional, pueblo que estaba altamente, ¿cómo puedo decir?, desanimado con la vida política. No es un secreto para nadie que la ciudadanía había caído en un quietismo político extraordinario acentuado diariamente. El general lo explica también en Conducción Política y también en un discurso hermosísimo que yo saqué de una de las revistas de Mundo Peronista, donde Perón explica en el discurso que siempre daba al inicio del ciclo lectivo, en marzo de cada año, le explica al general a los alumnos cómo estaba el desánimo de la gente en aquella situación. Y por eso, decía él, instituí la justicia social como para primero devolverle a esa gente algo de dignidad, por lo menos, algo de dignidad. No es un secreto para nadie que la ciudadanía había caído en un quietismo político extraordinario acentuado diariamente. Lo decía Perón el 15 de noviembre del 46. Las causas de ese quietismo político del pueblo eran, en síntesis, su convicción y su amarga experiencia de que los partidos políticos ni lo representaban realmente ni les interesaba hacerlo. Claro, ni lo representaban ni les interesaba representarlo. De que los caudillos preferían engañar o violentar al pueblo antes que persuadirlo lealmente. De que los comicios, todos los comicios, eran una farsa más o menos espectacular en la cual la voluntad popular no desempeñaba ningún papel. Ningún papel. ¿Qué era, se preguntaba el general Perón en 1944, de la vida política argentina bajo el imperio del fraude, el escamoteo del sufragio y el desconocimiento de la voluntad popular? ¿De qué medio se valía la clase trabajadora para hacer oír su voz, exponiendo sus necesidades, sus angustias, sus dolores y sus miserias? Las bancas del Congreso, arrebatadas por la audacia, se mecían muellamente asistiendo sin esfuerzo
a los mandatos de círculos estrechos adueñados del poder, la oligarquía, adueñados del poder. Se convocaba a elecciones para escarnio de la ciudadanía. Algunos guardianes del orden habían sido convertidos en instrumentos de la farsa electoral y hasta hubo intérpretes de la ley que pusieron un sello consagratorio al atropello. Esto llevaba años de nuestra vida. ¿Qué argentino no contemplaba con amargura el espectáculo de la corrupción cívica promovida y alentada desde las más habidas posiciones políticas por el desenfreno y la impunidad de los culpables? ¿Acaso sea necesario acudir al recuerdo de nuestros primeros estadistas para conmover con sus palabras la sensibilidad de quienes todavía no han abierto su corazón a la ansiedad colectiva de la justicia para todos? Pero tal vez el pueblo, siguiendo el consejo de San Martín, ya haya aprendido a distinguir entre los que trabajan por su salud y los que meditan en su ruina. Y sigue el general Perón: nosotros hemos llegado a la independencia porque, como se ha dicho, era el único medio de garantizar para los criollos y su posteridad el pleno goce de los derechos cívicos y políticos en su calidad de hombres o mujeres y de ciudadanos. No hemos de perder los bienes heredados, por más que, como ocurre a menudo con las herencias, estos bienes que nos dejaron los fundadores de la nación haya estado durante largos años extraviados en el fárrago de papeles y chicanas con que se arbitran los despojos contra todos aquellos que no tienen defensores o que son traicionados por estos. Caben dentro de la recuperación del sufragio y el establecimiento de la justicia social aquellos derechos políticos y civiles mencionados. Perón, 31 de diciembre de 1944, cuando todavía era secretario de Trabajo y Previsión. En ese mismo discurso, dicho prácticamente en los comienzos de su actuación política, Perón anunciaba lo que iba pronto a convertirse en una de las más grandes y decisivas realizaciones peronistas. Y Perón lo decía así el 31 de diciembre del 44. Mirando hacia el porvenir, reclamo para esos millones de jóvenes que solo han conocido la ilegalidad y el despojo, y para todos aquellos ciudadanos que ansían la recuperación de sus derechos, esta verdad sin límites y sin disminuciones, esta verdad absoluta e integral: la era del fraude ha terminado. La era del fraude ha terminado. 31 de diciembre de 1944. Cuando el pueblo supo que por fin los comicios en adelante no serían una trágica farsa, sino un instrumento puro y sensible, capaz de recoger la auténtica expresión de su voluntad, dejó para siempre su actitud pasiva y resignada. Los derechos políticos comenzaron a ser ejercidos activamente por las masas populares. La vida política del pueblo argentino fue desde ese instante una vigorosa realidad. En cuanto el peronismo pudo por primera vez en el país afirmar como fundamento de la democracia la expresión del pueblo en comicios libres, su primera preocupación debía ser lógicamente que todo el pueblo, sin excepciones retrógradas o irritantes, participara del ejercicio de los derechos políticos. Y Perón lo decía así el 11 de noviembre del 46. Representamos, decía el general,
una etapa política argentina de renacimiento de las fuerzas y el entusiasmo cívico de la población, después de una época en que se percibía en la masa ciudadana, en forma exagerada, un descreimiento cívico. Un descreimiento cívico. Acerca de cómo y hasta qué punto es realidad esta afirmación, da testimonio el nuevo panorama que ofrece la vida política argentina. El nuevo panorama que ofrece la vida política argentina. Elecciones puras, correctas e inobjetables, como las del 46 y todas las que siguieron en el peronismo. Elevadísimo porcentaje de votantes que llega a superar el 90% de los inscriptos. Esto no me acordaba, no lo sabía. 90% de los inscriptos. Cuando llegamos al 70% nosotros nos damos por satisfechos, ¿no? Creciente cultura cívica del pueblo, condición imprescindible para la justicia social para Perón, y consolidación del orgánico disciplinado movimiento peronista, consolidación del organizado y disciplinado movimiento peronista. Otro aspecto fundamental de la reforma política peronista es lo relativo a la concesión de derechos políticos a amplios sectores populares hasta entonces privados de ellos. Para los que todavía consideran que el kirchnerismo o lo que hizo Néstor y Cristina no es peronismo, analicen los derechos que restituyó el kirchnerismo, que restituyó el peronismo kirchnerista, y van a ver ustedes que estamos exactamente en la misma línea que ejerció Perón, concediendo derechos políticos a amplios sectores populares, hasta entonces privados de ellos. Derechos políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Como se consiguieron durante el peronismo kirchnerista. O, si quieren mejor, el justicialismo kirchnerista. Los territorios nacionales vivían hasta Perón al margen de la vida política nacional. Los gobiernos de la oligarquía no habían prestado la menor atención a estas partes vitales de la patria, a las que consideraba solamente como aptas para el enriquecimiento de unos pocos privilegiados. La laboriosa y sufrida población de esos territorios, estamos refiriendo a Misiones, Chaco y La Pampa y Formosa. La laboriosa y sufrida población de estos territorios debía no solo soportar la inconmovible incuria oficial, sino además resignarse a ser tratada como si no fueran, y a veces con heroica dignidad, ciudadanos argentinos. Perón puso fin a esta situación y concedió en la Constitución Nacional Justicialista a los habitantes de los territorios nacionales el derecho de participar en las elecciones de presidente y vicepresidente de la nación. A los territorios nacionales les queremos dar todos sus derechos gradualmente. No es justo que el que vive en un territorio no tenga derechos políticos. Hemos de ir paulatinamente poniendo al día ese problema para entregar los derechos políticos a los hombres y mujeres que habitan los territorios, que son tan argentinos y argentinas como nosotros y están luchando en apartadas regiones de la República, amasando un poco de la grandeza común. Otra vez el 25 de noviembre de 1946 decía esto el general Perón. En cumplimiento de estas palabras, la Ley de Elecciones Nacionales 14.032 concede a los territorios nacionales, a los que hoy son provincia Misiones, Chaco y La Pampa, me parece que también, pero no me acuerdo bien si era Formosa, creo que no. Concede a los territorios nacionales el honor y el derecho
de tener un representante por cada uno de ellos en el Congreso Nacional, con los mismos privilegios e inmunidades conseguidos a los diputados de la Nación, incluso la facultad de intervenir en los debates de las cámaras, hacer oír su voz en ellas y formar parte de sus comisiones, aunque sin voto todavía en ese momento. Pero aún más trascendental ha sido otra realización peronista debida a la prédica y acción de Eva Perón, o sea, la concesión de los derechos políticos a la mujer argentina. La concesión de los derechos políticos a las mujeres argentinas. La mujer argentina puede y debe votar, afirmaba Evita en 1947. La defensa de las conquistas de esta revolución en el plano social, económico y político están de tal manera unidas a la capacidad de elegir de la mujer que negarse a concederle derechos civiles equivaldría a excluir a la familia y al hogar del futuro inmediato de la revolución. El voto femenino restablecerá esa apremiante ausencia de iniciativa pública en la mujer. El voto femenino abolirá al fin el complejo de inferioridad de la mujer ante el panorama dinámico de su país. El voto femenino avasallará el tutelaje incomprensible que las leyes ejercen sobre la mujer argentina y la colocará, por fortuna, en el plano de vigencia política a que su sacrificio permanente le ha dado justo derecho. Y esto lo decía Evita el 12 de febrero del 47. Día después precisaba Evita su pensamiento acerca de la conquista cívica que propugnaba con estas palabras. El sufragio femenino no ha de ser un formulismo, el sufragio femenino no ha de ser un formulismo más en nuestras prácticas democráticas. Deseamos fervorosamente que sea un resorte que perfeccione los perfiles de nuestras costumbres, que afine las expresiones de nuestra conducta, que sea ejemplo, norma y guía para el perfeccionamiento de nuestra comunidad nacional. Y claro que ha sido así. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional, decía Evita el 19 de febrero del 47. La campaña que realizara Evita para la concesión de derechos políticos a la mujer argentina tuvo amplio éxito al obtenerse la sanción y promulgación de la ley 13.010 que los acuerda en un pie de igualdad con el hombre. La aplicación de la ley 13.010 no defraudó las esperanzas de Evita. Pese a todos los pesimismos de los indecisos, la mujer argentina se incorporó entusiastamente a la vida cívica y desde las primeras elecciones en que ejercitó sus nuevos derechos, alcanzó y aún superó el fervor, la disciplina y la preocupación cívica del hombre. Claro que sí. Recordemos siempre que este texto fue editado, fue publicado en 1954, y que la primera votación de las mujeres fue el 11 de noviembre de 1951. Y Evita votó ya en su lecho de muerte. La mujer demostró ser digna del derecho que se le acordaba. Y la historia de estos últimos años ha demostrado cuánta razón tenía Evita cuando afirmaba con motivo de la promulgación de la ley 13.010.
El sufragio que nos da participación en el porvenir nacional lanza sobre nuestros hombros una pesada responsabilidad. Ella lo entendía como una responsabilidad, una pesada responsabilidad. Es la responsabilidad de elegir, mejor dicho, de saber elegir, para que nuestra cooperación empuje a la nacionalidad hacia las altas etapas que le reserva el destino, barriendo en su marcha los resabios de cuanto se oponga a la felicidad del pueblo y al bienestar de la nación. Esto lo decía Evita el 23 de septiembre del 47. Y la mujer argentina ha sabido elegir votando a Perón con fidelidad inquebrantable en casi toda la historia argentina. Por otro lado, el sufragio femenino se sumó inmediatamente otra conquista más de la política peronista: la concesión del derecho de votar a los suboficiales de las Fuerzas Armadas injustamente excluidos hasta entonces de la participación en un derecho cívico tan fundamental. En este orden de cosas no podemos dejar de consignar otra realidad de trascendental importancia en la vida cívica nacional que será estudiada más adelante: la creación de las provincias. Presidente Perón, Eva Perón y Misiones, elevándose a los antiguos territorios nacionales de Chaco, La Pampa y Misiones a esa dignidad. No estaba Formosa. Era Misiones, Chaco y La Pampa, que se llamaron a partir de la creación de las provincias Presidente Perón, Eva Perón y Misiones. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado hoy nuestro encuentro, consignando los derechos políticos concedidos por el primer peronismo a nuestro queridísimo pueblo argentino. Muy buenas noches a todos y a todas. Sigámonos cuidando, no nos dejemos alucinar por los que están en contra de la cuarentena. Cuidémonos, que es la mejor forma de cuidar a los demás, como responsabilidad y solidaridad colectiva. Muy buenas noches a todas, a todos y a todes.